Bueno, iniciamos ahora un poquito un rastreo sobre los antecedentes en la organización de la educación con anterioridad a la construcción del sistema educativo argentino. Esto es, con anterioridad al periodo en el que se construye y se consolida el Estado-Nación. Sabemos que coinciden, ¿no? Construcción de un sistema educativo con la construcción de un Estado-Nación. Vamos a tomar entonces tres momentos. El periodo colonial, fines del periodo colonial con las reformas borbónicas y algunas palabras breves en relación al periodo independentista. Recordamos algunas características de la sociedad, de la forma en la que se organiza la sociedad en el periodo colonial. Estamos frente a una sociedad que tiene rasgos estamentales, esto es, una sociedad en la cual las personas se organizan y se ubican en una especie de jerarquía social que implica la pertenencia a cada uno de estos estamentos o lugares de estatus, implica no solo la existencia de jerarquías sociales, sino la existencia de privilegios y de desigualdades que son desigualdades entendidas también en términos jurídicos, que van a dar o no acceso a ciertas prerrogativas sociales, económicas, culturales, pero también para los que no poseen estos privilegios va a implicar serias desigualdades, ¿no? Y sojuzgamientos. Algunas capas sociales que componen esta sociedad estamental. En principio podríamos decir que la población se divide en dos grandes estamentos, los españoles y en las castas. Las castas eran entendidas como, se ubicaba allí a todas las personas que eran entendidas como producto de algún tipo de hibridación social, de mezclas sociales. Pero va a haber toda una gradación entre los españoles, los peninsulares, descendientes directos de los conquistadores, o más adelante los que van a llegar luego con las reformas borbónicas. Y por otro lado, en las castas van a haber toda una serie de gradaciones. Los españoles peninsulares, los criollos, que son el producto de una unión entre españoles y otros miembros de las castas, los mestizos, y después todo lo que propiamente se conoce como las castas, ¿no? Indios, negros, esclavos, y todos los descendientes de las uniones entre los integrantes de estas diferentes personas que componen las castas. Entonces estamos enfrente a una sociedad jerarquizada en la que la pertenencia a cada uno de estos estamentos implica diferentes gradaciones en términos de privilegios y de estatus y desigualdades jurídicas, como habíamos mencionado. Estas desigualdades jurídicas, entonces, implican para los que ocupan en la cima de esa jerarquía social el acceso a privilegios de diferentes tipos, pero básicamente el acceso a los privilegios económicos. La mayoría de ellos eran encomenderos, propietarios de tierras, de estancias, de esclavos, con el acceso a todos los recursos y bienes económicos posibles, pero además, sobre todo, el sector más privilegiado de la sociedad, que solía ser un sector minoritario, y por lo general estaba compuesto por españoles descendientes directos de los conquistadores, a los que se les reconocía esta calidad o esta condición de ser un vecino, y cuando decimos vecino, el reconocimiento de ser un vecino implicaba el acceso a ciertos derechos políticos de los que el resto de la sociedad, incluyendo a los criollos, por lo menos al inicio de este periodo colonial, estaban excluidos, ¿no? El ser vecino implicaba, como se señalaba por allí en los documentos, ser descendiente de conquistador, tener esta pureza de sangre, tener casa poblada en la ciudad y residencia de por lo menos 5 años, ¿no? de antigüedad, y a ellos se les reconocía entonces la calidad de participar en los asuntos políticos, ellos o sus descendientes. De allí estas denominaciones don, doña, ¿no? Que eran dados a las personas de alta alcurnia,
y se les conocía con estas denominaciones, ¿no? La gente decente, la parte más sana y principal de la sociedad. El acceso entonces a los cargos políticos, a los cargos administrativos de la colonia, estaban reservados para ellos. También el reconocimiento social, la estima social, por este privilegio del que gozaban, y el acceso a bienes culturales, entre ellos fundamentalmente la educación. Entonces, son los sectores más privilegiados y sus hijos quienes van a acceder a ser funcionarios del aparato administrativo de la colonia y a la estructura eclesiástica. Y en este sentido, la educación, como también uno de estos privilegios culturales, va a estar reservado para estos sectores, porque es gracias a la educación, a partir de la educación, donde los hijos de estos sectores sociales podían recibir toda la formación necesaria para formar parte de la estructura administrativa de la colonia y de la estructura del clero, ¿no? Ser obispo, sacerdote. La educación en el periodo colonial, entonces, podríamos decir que es un privilegio en varios sentidos. Algunos requisitos para acceder a la educación con algún grado de formalización implica, por empezar, demostrar la limpieza de sangre y de oficio. Limpieza de sangre implicaba demostrar que se era descendiente directo de un peninsular y que entre los antepasados no había ningún tipo de descendencia de un esclavo, un negro, un indio, ¿sí? Sino que se tendría que demostrar esta limpieza de sangre. ¿Cómo se lo hacía? A partir de las actas. Sabemos que la Iglesia Católica tenía una importante función de lo que hoy conocen como registro civil, porque registraba los nacimientos, los matrimonios, también los juicios que se hacían de esponsales en su momento y las defunciones. Entonces se acudía a las actas de la iglesia para demostrar esta limpieza de sangre. Limpieza de oficio, esto es un prejuicio que viene de mucho tiempo atrás, de las sociedades europeas y de esta idea de que, incluso de las sociedades antiguas, ¿no? De que el trabajo manual, el trabajo lucrativo, el trabajo manual, por empezar, estaba asociado a los esclavos, ¿no? Sobre todo en las sociedades antiguas. Y el trabajo lucrativo más adelante estaba asociado a los sectores no nobles. Pago para poder acceder a la educación, entonces no solo había que demostrar limpieza de sangre y de oficio, sino además era un privilegio en este sentido. Había que pagar, ya vamos a ver las diferentes formas en las que se accedía a la educación, pero había que pagar o a un preceptor o había que pagar un estipendio para la manutención dentro de un colegio de los jesuitas, por ejemplo, o algún tipo de otras instituciones educativas de otras órdenes religiosas, pero era oneroso el acceso a la educación. No existía un Estado que garantizase la educación para todos. Piedad religiosa, por supuesto, esto era privativo de los sectores vinculados a estos sectores más elevados de la sociedad. Había que ser cristiano, católico, y del sexo masculino. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de formación más especializada estaba destinada a formar a los futuros sacerdotes, obispos, todos los integrantes de la estructura eclesiástica y a los funcionarios del Estado. Y para ambas funciones había que ser hombre. ¿Sí? Ya vamos a ver que hay algunas excepcionalidades de formación de la mujer, pero son mínimas y muy esporádicas. Ni siquiera estaba bien vista en todas las sociedades coloniales, ¿no? Que la mujer se instruyera en términos de alfabetización, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir a grandes rasgos que durante el primer periodo colonial, educar era casi sinónimo de evangelizar, o estaba entendido en forma equiparada, porque la educación era una herramienta de evangelización. Sobre todo esto lo podemos decir en las prácticas educativas que llevaron adelante, ya vamos a hablar, las órdenes religiosas como los jesuitas, los mercedarios, los franciscanos, con incluso algunos pueblos originarios de aquí. Educar era evangelizar en ese sentido, ¿no? Porque se accedía a la doctrina cristiana. Pero también la instalación de todas estas prácticas educativas que se dieron al inicio del periodo colonial implicó replicar de alguna forma esta lógica de organización y la ética
de la sociedad española, ¿no? Y de la corona española de Castilla, que era católica, que instala aquí, ¿no? Su colonia. Entonces, educar es evangelizar, sí, pero además tenía estas funciones políticas, y, sí, políticas que tienen que ver con la formación de los futuros integrantes del aparato burocrático y de la estructura eclesiástica. Había un fuerte contenido disciplinar, no solo cristiano, ya vamos a hablar de esto más adelante, hay una fuerte impronta cristiana, no solo en el contenido de la enseñanza, porque se estudiaba doctrina cristiana, aparte de lectura, escritura, cálculo, gramática, filosofía, se estudiaba doctrina cristiana, pero había toda una impronta del ceremonial, de los rituales religiosos instalados en estas prácticas, y había una fuerte presencia de una preocupación por la disciplina a quien se formaba, ¿no? Entonces, la expresión, la letra con sangre entra, viene de este periodo. Hay una gran preocupación por templar, ¿no? El alma y evitar todos los desvíos. Se usa aquí, bueno, tenemos la palmeta, el cepo, era otro de los instrumentos duros de castigo que se usaban en ese momento. Podríamos clasificar, y estas son las denominaciones que se usaban en aquella época, como los diferentes niveles de graduación en la educación. No voy a decir niveles de un sistema educativo porque no existía un sistema educativo, pero sí podríamos identificar como diferentes niveles en la formación en ese momento. Los estudios de primeras letras eran o son equiparables a lo que hoy conocemos como los estudios de las escuelas primarias. Estaban, por lo general, en manos de religiosos, de las órdenes religiosas, pero también se impartía estudios de primeras letras en algunas parroquias. Ya vamos a hablar del caso de Salta, ¿no? En algunas parroquias en las que en algunos casos no se llegaba a cubrir la enseñanza de primeras letras en su totalidad, porque las primeras letras incluían la enseñanza de la lectura, la escritura, el cálculo, doctrina religiosa, gramática y en algunos casos matemática. Los estudios de primeras letras implicaban o tenían una prioridad por la enseñanza de la lectura y no así de la escritura, porque la escritura todavía era un privilegio reservado para poco. Entonces hay muchas escuelas parroquiales en las que los estudios de primeras letras en realidad eran más que nada estudios vinculados a las catequesis, se impartían algunos días de la semana, por lo general los sábados. Los estudios de primeras letras propiamente dichos, en los que se enseñaba lectura, escritura, cálculo, gramática, doctrina cristiana, estaban por lo general, funcionaban a cargo de las órdenes religiosas. En primer lugar de los jesuitas, de los franciscanos, de los mercedarios y de los dominicos. También se podían impartir en forma de clases particulares a domicilio, que era el método leccionario o preceptorial, que implicaba que las familias de alta posición podían contratar a domicilio estos estudios de primeras letras. Incluso hubo una instancia a la inversa, donde algunos particulares, bueno, ya vamos a ver más adelante, pedían autorización para abrir su propia escuela de primeras letras. Los estudios preparatorios, llamados así, aquellas prácticas educativas en las que se preparaba a los niños, por lo general de los 10 años en adelante o 12 años en adelante, depende del momento histórico en el que pensemos en la orden religiosa, se los preparaba a estos niños que iban a seguir la carrera sacerdotal o los que iban a ingresar a la universidad, se los preparaba en una formación más especializada en gramática, en retórica, en filosofía, en teología, para ingresar a la universidad. De allí el nombre, estudios preparatorios. Y estos sí estaban, por lo general estuvieron hasta su expulsión, fundamentalmente administradas por la orden de los jesuitas, sobre todo en las principales ciudades. Bueno, dos de estas instituciones que ya vamos a recuperar más adelante son, por un lado, el Colegio de San Ignacio y el Colegio de San Ignacio, que funcionaba en Buenos Aires, y el Colegio de Montserrat en Córdoba. En Salta también funciona un colegio jesuita preparatorio. Y la Universidad
o los estudios superiores. Aquí ubicamos la universidad, pero también más adelante vamos a ver que podríamos ubicarlos a los seminarios, ¿no? Donde se formaban a los sacerdotes. En las universidades se formaban a los sacerdotes y a todos los integrantes de la estructura eclesiástica y del aparato burocrático. Aquí mencionamos a la Universidad de Chuquisaca o San Francisco Javier, que es una universidad emblemática que funcionaba en el actual territorio de Sucre, Bolivia, y fue una de las universidades más prestigiosas, por lo menos de esta región. Allí fueron a formarse a instruirse, por ejemplo, Mariano Moreno, muchas personalidades que después van a tener una gran actuación en el periodo independentista. Dos universidades más antiguas que en la Argentina van a haber varias a lo largo de todo el territorio que correspondía, ¿no?, a la corona española. Se van a fundar 30 y pico de universidades en todo ese territorio. Mencionamos a esta universidad de Chuquisaca, porque va a ser una de las que va a asumir un grado de universidad mayor, ¿no? Y la Universidad de Santiago de Chile, que eran las que también se iban a formar muchas personalidades del territorio de la actual Argentina. La primera universidad que actualmente se les reconoce como la primera universidad del actual territorio argentino, se funda en Córdoba del Tucumán. Ya vamos a hablar de ello. Pero hasta la fundación de esta universidad, la mayoría de los integrantes de las élites de estos lugares iban a formarse en la Universidad de Chuquisaca y algunos a la Universidad de Chile. La universidad se seguía, y el colegio va a seguir en sus prácticas educativas un documento que se conoció como la Ratio Studiorum, que fue una especie de plan de estudios que se termina de instituir en Roma, tuvo varias modificaciones, pero así va a instituirse en Roma como una especie de plan de estudio que se van a seguir en todos los colegios y universidades que difundieron los jesuitas en los diferentes lugares del mundo, ¿no? Tenía algunas características que podríamos mencionar. La formación estaba planeada y planteada en grados con mayores dificultades, hasta llegar al título de doctor, que va a ser el título en teología, el título máximo que otorgaba esta universidad. Era una formación clásica en la que predominaba como lengua madre el latín. También se estudiaba griego, las lenguas clásicas, latín y griego, pero las clases, en el caso de la universidad, se impartían en latín. Y esto nos habla del enorme privilegio que implicaba el acceso a este tipo de formación. Para ingresar a la universidad, un joven primero tendría que haber recibido estudios preparatorios en gramática latina, en filosofía, en teología, porque al llegar a la universidad las clases se impartían en latín. La formación era una formación humanista, clásica, y no ingresaban en estos estudios ningún contenido que tuviera vinculación con la vida práctica manual, porque ya sabemos que era considerada las artes viles, digamos. Tenía una fuerte impronta disciplinar, ¿no?, estricta, una formación estrictamente disciplinar y una alta exigencia en la formación. De hecho, para poder ser graduado con los altos títulos de esta universidad, los estudiantes tenían que realizar probanzas y exámenes muy puntillosos y exigentes. Bueno, vamos acá. Entonces, las universidades que se forman en el territorio, en todo este territorio en el periodo colonial, van a replicar en cierta forma la estructura y la organización de las universidades medievales. Sobre todo se toma o se emula la Universidad de Salamanca, que dividía las universidades en mayores y menores, ya dijimos. La Universidad de Córdoba del Tucumán no logra, por lo menos hasta fines del periodo colonial, no logra el título de universidad mayor. O sea, los títulos que se emitían a los jóvenes que estudiaban allí no tenían el reconocimiento de universidad mayor.
El título máximo era doctor en teología, salvo la Universidad de Chuquisaca, que sí emite el título en jurisprudencia y derecho. En la Universidad de Córdoba del Tucumán recién se va a otorgar este título luego de la expulsión de los jesuitas y con toda la reforma borbónica que vamos a mencionar más adelante. Entonces, obra pedagógica de la Compañía de Jesús, se funda, como ya dijimos, la Universidad de Córdoba, hasta la fundación de la Universidad de Córdoba en 1823, cuando se le permite otorgar estos títulos universitarios menores, pero universitarios al fin. Funcionaba un colegio máximo, que era una especie de seminario donde se formaba a los futuros, ¿no? Religiosos. Entonces, este colegio va a recibir la autorización finalmente en 1621 y en 1622 inicia, ¿no? Se inicia como estudios universitarios la Universidad de Córdoba del Tucumán. Y es importante de mencionar esto porque va a ser Córdoba la sede episcopal. Entonces va a ser necesario lograr que los jóvenes que estudiaban en el colegio preparatorio de Córdoba o de los alrededores, de las localidades, de las ciudades alrededores, pudieran o se evitaran los costosos traslados y manutenciones hacia la Universidad de Chuquisaca o de Santiago o las europeas. Entonces, este fue el argumento por el cual se solicita y finalmente el papado y el rey otorgan la posibilidad de otorgar grados universitarios. En bachiller, bueno, licenciado maestro en teología. Tenemos el Colegio de Montserrat, que va a ser un colegio preparatorio emblemático de Córdoba, administrado por la Compañía de Jesús, por los jesuitas, que era preparatorio para ingresar a la universidad y tenía la característica, como muchos de los colegios jesuitas, que eran internados, eran convictorios, donde estos jóvenes que venían de diferentes lugares residían, ¿no? Y se formaban para ingresar a la universidad. Otra institución preparatoria emblemática en la Argentina va a ser también fundada por la Orden de la Compañía de Jesús, el Colegio de San Ignacio, que se ubicaba físicamente en la iglesia de San Ignacio de Buenos Aires, que actualmente se conoce todo ese sector como la Manzana de las Luces, por todas las instituciones que se radicaron allí. Y bueno, este nombre va a asumir este nombre más adelante en la década del 20. Ya vamos a mencionar esto en otras clases, por qué se le da ese nombre. Pero bueno, funcionaba como muchas de las instituciones de preparatorias, y aquí se ve un plano que se ve muy bien. Eran instituciones que funcionaban en un espacio físico anexo a la iglesia, ¿sí? Tenemos la iglesia, un solar, el convento, un cementerio, y en un salón anexo de la iglesia y del convento funcionaba el Colegio de San Ignacio. Hacia fines del periodo colonial se van a dar las reformas borbónicas. Estamos recordando esto porque ustedes esto ya lo han estudiado, entonces no nos vamos a detener. Una serie de reformas que van a llegar con la instalación de la dinastía de los Borbones en la corona española, una reforma administrativa, una reforma económica y una reforma que podríamos llamar cultural y religiosa. ¿Sí? Reforma económica, este auto de libre comercio permite, ¿sí?, la comercialización desde el puerto de Buenos Aires, ¿sí?, con, como hablemos acá, ¿sí?, con regiones vinculadas a la corona española. Hay una reforma administrativa que va a tener enormes consecuencias para Salta, que ya vamos a mencionar, y bueno, y en términos culturales, la expulsión de los jesuitas es una reforma de la vida religiosa, pero va a tener consecuencias culturales. Reforma administrativa y fiscal. Una característica de esta reforma es que hay una intención detrás de todos estos cambios que se dan de por un lado, evitar el avance del imperio de Portugal y el imperio inglés sobre todo este territorio, lo que implicó la división del territorio para su mayor control
en 4 virreinatos. Y esto implicó para nosotros algo que es un dato importante, la creación de 2 nuevos virreinatos. Que nos corresponde mencionar aquí es el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Entonces, se divide todo ese territorio en 4 virreinatos, se mandan funcionarios reales que van a llegar a fines del periodo colonial para el mayor control, ¿no? Del comercio, ¿no? de la administración, se va a dividir este territorio. Otra reforma que también tiene que ver con esta reforma administrativa es que se va a dividir el Virreinato del Río de la Plata en 8 gobernaciones e intendencias. Entonces pasamos de las grandes gobernaciones e intendencias, de las grandes gobernaciones a la división de gobernaciones e intendencias. Se va a repartir y se va a fragmentar todo este espacio territorial en unidades administrativas más pequeñas, lo que implicó un mayor control. Y se enviaron funcionarios directos, ¿no? que respondían a la corona. Entonces, no es solo hacer frente al avance del imperio de Portugal y de Inglaterra, sino además hay toda una intención por detrás de concentrar el poder político en manos de la corona vía estos funcionarios reales que son enviados en todas estas unidades administrativas. Salta, bueno, vamos a tener consecuencias importantes porque Salta pertenecía, ¿no? con toda esta región del noroeste a la gobernación de Córdoba, del Tucumán. Entonces, esta gobernación se divide en 2 gobernaciones e intendencias. Por un lado, la intendencia de Salta del Tucumán, con su capital en Salta, y otras ciudades que van a ser entendidas como subordinadas a esta unidad administrativa, con Salta como su capital, lo que va a generar resquemores y tensiones, ¿no? con otras ciudades. Y la gobernación e intendencia de Córdoba, el Tucumán, también con sus ciudades subalternas. También se va a crear un nuevo obispado en la provincia de Salta y va a tener consecuencias estos en materia pedagógica. Un elemento central de esta reforma va a ser la expulsión de los jesuitas en 1767. Esta expulsión de los jesuitas tiene muchas consecuencias, ¿no? Fue una de las órdenes religiosas que más se difundió en términos de su capacidad misionera en todo este territorio, en la construcción no solo de misiones, sino también de reducciones y instituciones educativas. Entonces, una de las consecuencias que a nosotros nos corresponde mencionar tiene que ver con las enormes consecuencias pedagógicas que va a tener la expulsión de los jesuitas. Al ser expulsados los jesuitas, la corona, las gobernaciones e intendencias van a tener que dar respuesta a quienes van a asumir el legado de toda la obra pedagógica que tenían los jesuitas, además de todos los bienes, la cantidad de bienes que estaban en manos de la administración de los jesuitas. La Junta de Temporalidades se hace cargo de la administración de los bienes y en un principio se va a delegar en la Orden de los Franciscanos asumir esta obra pedagógica que venían ejerciendo los jesuitas. Esto no va a durar mucho tiempo porque hay un gran inconveniente, es que al tener tamaña obra pedagógica los jesuitas y al administrar las universidades, la mayoría de los colegios, esto implicaba que la mayoría de los religiosos del clero regular, esto es los hermanos de las órdenes, y sobre todo los del clero secular, habían sido formados en las aulas de los jesuitas, de los ignacianos. Y esto va a despertar una confrontación y disputa entre el clero regular y el clero secular. Hay una cierta desconfianza hacia los franciscanos y toda una intencionalidad de incorporar una renovación pedagógica con la incorporación de ideas más avanzadas que va a generar esta disputa entre clero regular y clero secular. Además, considerando que la corona va a priorizar como más fieles al clero secular. Esto implicó que hacia inicios del siglo XIX, los franciscanos van a ser, se les va a quitar la administración de la Universidad de Córdoba del Tucumán y va a quedar en manos del clero secular, ¿no? Por todas estas distancias y diferencias, ¿no? con el clero secular y la corona.
Bueno, ya vamos a hablar de esto, cómo ahí van a haber reformas en la educación superior. Sí, bien, en la educación superior, sobre todo en las universidades, entonces se va con la expulsión de los jesuitas, de los franciscanos ahora, y la administración de esta universidad en manos del clero secular, se va a tratar de acentuar en la formación universitaria esta idea que viene ¿no? de las ideas regalistas, que se quiere acentuar esta idea de nuevo, ¿no? que es una idea medieval del origen divino del poder real y la supremacía del poder real, ¿no? sobre toda otra institución o entidad. Aquí se ve algo que pareciera una contradicción. Si bien la Casa de los Borbones implica, en términos filosóficos y culturales, una dinastía que se le asocia a la ilustración, se habla de un despotismo ilustrado, porque en términos políticos van a estar más cercanos a las ideas absolutistas de concentración del poder. Ya vamos a ver que hay ideas ilustradas, pero a la vez ideas absolutistas. Entonces, cambios en materia educativa. El rey Carlos III, quien va a mandar a expulsar a los jesuitas, en honor a él, entonces se van a transformar, se va a transformar la denominación de estas escuelas de primeras letras y van a ser denominadas en los documentos como las escuelas del rey, en honor a Carlos III. Los colegios jesuitas, el Colegio de San Ignacio de Buenos Aires, el Colegio de Montserrat, van a ser denominados como el Real Colegio Carolino o el Colegio de San Carlos, una emblemática institución eh, que lleva ese nombre en honor al rey y nos habla de un cambio simbólico, pero que tiene toda la intencionalidad de concentrar y acentuar esta concentración del poder de nuevo en el rey. Y la Universidad de Córdoba del Tucumán va a recibir este nombre de la Real Universidad de San Carlos. Entonces podríamos decir que hacia fines del periodo colonial y con la reforma borbónica, educar ya no es solo evangelizar, sino que educar pasa a ser considerada sobre todo una herramienta de la concentración del poder de los Borbones, entonces pasa a ser formar un súbdito fiel a la corona. Algunos datos que nos van a servir para entender la historia de la educación más adelante. Entonces, ¿qué transformaciones se dan en los estudios preparatorios? El Colegio de San Ignacio, en realidad los colegios jesuitas, pero sobre todo este Colegio de San Ignacio de Buenos Aires, va a tener una serie de transformaciones. ¿Sí? Con la reforma borbónica van a ser considerados el Colegio Carolino, el Real Colegio de San Carlos. En el proceso independentista, el Real Colegio el Colegio de San Carlos va a suprimir, va a cerrar sus puertas. En primer lugar, el de Buenos Aires por las invasiones inglesas, porque ese espacio físico va a ser usado con fines militares, y después cuando reabre las puertas, va a ser denominado el Colegio de la Unión del Sur, con esta intencionalidad de un cambio pedagógico, ideológico, de formar a los futuros ciudadanos, ¿no? de la patria. Con las reformas rivadavianas, esto lo vamos a ver en las clases posteriores, este colegio va a ser denominado, pero también hay un cambio en pedagógico y administrativo, va a ser denominado el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, y va a haber un cambio administrativo porque se desprende su administración de la Iglesia Católica y pasa a estar bajo la órbita de la Universidad de Buenos Aires. Ya la vamos a ver más adelante, que se funda en 1821 con la reforma rivadaviana. El Colegio de San Ignacio entonces ya no queda en manos de la Iglesia en su administración, sino en manos del Estado de Buenos Aires y regulado por la Universidad de Buenos Aires, que estaba en manos del Estado de Buenos Aires. Hacia mediados del siglo XIX, con la organización del Estado Nacional y el proyecto centralista mitrista, ese Colegio de Ciencias Morales pasa a ser denominado el Colegio Nacional de Buenos Aires, que va a ser la cuna y el modelo que van a emular la mayoría de los colegios nacionales que se construyen en el interior del país. La característica, ¿por qué mencionamos como una continuidad todas estas transformaciones? Porque aquí estamos frente a la presencia de los estudios preparatorios que fueron cambiando de denominación, de simbología, de uso
político y también de contenido. Y podríamos decir que al día de hoy estos colegios son lo que en términos contemporáneos podríamos denominar como los colegios secundarios. Bueno, con las reformas entonces borbónicas van a haber consecuencias también culturales. Se van a crear las primeras instituciones destinadas a los niños huérfanos o expósitos. Ya había órdenes religiosas que se ocupaban de estos niños, pero va a tener un impulso desde el propio Estado, ¿no? La fundación de estas instituciones. Y va a haber una renovación pedagógica incorporando ideas ilustradas. Entonces estamos frente a una dinastía que se la conoce como vinculada a esta idea del despotismo ilustrado. Por un lado hay ideas de concentración del poder en términos más bien absolutos, pero por otro lado hay ideas ilustradas. Y esto se observa en la creación de nuevas instituciones educativas. La mayoría de ellas funcionan en Buenos Aires, en Salta. La profesora Cadena de Heslin, que fue una maestra normal e historiadora salteña, ella rastrea también en la creación de una de estas instituciones en Salta. El protomedicato fue una especie de institución destinada a la formación de la medicina, podríamos decir a grandes rasgos. Se formaban parteras, sangradores, médicos, cirujanos. No solo tenía una preparación en estas artes, digamos, en esta profesión, sino que también estaba involucrada en la toma de evaluaciones o exámenes para poder ejercer esa profesión. Va a ser O. Goldman quien va a crear esta institución en Buenos Aires, y en Salta hay registros de la creación de una especie de colegio de protomedicato en este periodo. Creación de la Escuela de Geometría y Arquitectura, y va a ser impulsada esta institución por Manuel Belgrano, ¿sí? Como secretario del Consulado de Buenos Aires. Desde allí va a impulsar la creación de esta institución con toda esta impronta que él trae de Europa, de su formación en Europa, de las ideas de la fisiocracia y de las ciencias experimentales, que eran ciencias que era toda una renovación filosófica y pedagógica que se daba en las sociedades europeas. Entonces él entiende la necesidad de fundar una escuela que preparase en las actividades y las artes manuales, cosa que no hacían los colegios preparatorios, porque eran colegios fundamentalmente de impronta humanista, religiosa y clásica. Entonces, estas instituciones tienen la particularidad de que son todas instituciones que forman de alguna forma para un oficio determinado, para la vida práctica, ¿no? Para desenvolverse en la vida práctica. Bueno, la creación de la escuela de dibujo va a ser otra de estas instituciones. Decíamos que hay como parte de la renovación cultural la creación de instituciones impulsadas por el propio Estado. Va a ser el virrey Bertis quien impulsa la creación de la primera casa de niños expósitos, y que el nombre original era Hospital y Casa de Niños Expósitos, porque era una institución que estuvo a su cargo de resguardar a los niños, recoger a los niños y resguardarlos, y también la ocupación por la curación de estos niños que eran abandonados en la vía pública. Dicen las actas que muchos de estos niños eran abandonados a la buena de Dios en la vía pública, y estaban sujetos a todas las adversidades que encontraban en la intemperie, entre ellos ser devorados por perros cimarrones. Dicen las actas. Se incorpora un dispositivo que ya se usa en Europa en los conventos de clausura desde el siglo VIII, más o menos después de Cristo, que es un dispositivo que hace de medio de comunicación entre un convento de clausura y el exterior, y aquí se lo incorpora como un dispositivo para la recepción de estos niños, para que no sean abandonados en la vida pública y preservar el anonimato. Las instituciones, se crea la Casa de Niños Expósitos y una Casa de Niñas Huérfanas. Van a estar al cuidado de mujeres de una orden religiosa, y es cierto decir que si bien la ubicamos como uno de los elementos de la renovación pedagógica, también es cierto decir que la formación que se brindaba en estas casas era una formación en las artes para los niños huérfanos, para que después pudieran aprender un oficio y desenvolverse cuando adultos,
pero además, en el caso de las niñas, era una preparación no tanto pedagógica en términos de alfabetización, pero sí había una formación en términos de doctrina cristiana y en la enseñanza de aprendizaje de todas las labores domésticas. Y la intencionalidad era preparar a estos niños, no solo resguardarlos, sino prepararlas, sobre todo a las niñas, para que más adelante pudieran ser incorporadas como personal doméstico o de servicio doméstico en una casa de una familia acomodada. Otro elemento a mencionar en esta casa de niños expósitos es que con la expulsión de los jesuitas, en la Universidad de Córdoba, así como en el Paraguay, en la reducción y en la misión del Paraguay, los jesuitas tienen una enorme obra pedagógica con el pueblo guaraní, y un elemento central a reconocer es que fundan allí, crean una imprenta desde la cual imprimen los catecismos y el material pedagógico que usaban en la formación y alfabetización del pueblo guaraní. En la Universidad de Córdoba también funcionaba una imprenta, y pensemos la importancia que tiene esta herramienta como una herramienta pedagógica y política, porque al no haber tanto circulante de libro, era un privilegio el acceso a los libros. La mayoría de ellos llegaba de Europa y no todos tenían una libre circulación permitida, ¿no? Por algunos recaudos y requisitos desde la Inquisición, entonces no todos podían circular. La imprenta va a ser una enorme herramienta de difusión de ideas. Esta imprenta funcionaba en la Universidad de Córdoba. Cuando fueron expulsados los jesuitas quedó arrumbada hasta que el virrey Bertis vio la oportunidad de trasladar esta imprenta a la Casa de Niños Expósitos, donde los niños expósitos trabajaban, se entrenaban y aprendían el oficio, para la impresión y difusión de nuevas ideas. Entonces, bueno, ya lo dijimos esto. Otro cambio que se va a dar es que el cabildo de Buenos Aires en principio, pero los cabildos en las gobernaciones e intendencias van a habilitar a maestros particulares para que se impartiera clases en forma particular, porque la habilitación de los maestros particulares estaba en su momento y en su origen a cargo fundamentalmente de la Iglesia Católica. La reforma borbónica lleva a que esta habilitación estuviese a cargo de las autoridades y funcionarios del cabildo. Y otra renovación importantísima es que en el caso del Cabildo de Buenos Aires, en 1771 hay una real instrucción, va a decir que es responsabilidad del Cabildo pagar o solventar. Ahí mencionamos al médico, un cirujano y un maestro de escuela para aquellos niños que no pudieran pagar. Y esto es todo un avance pedagógico, si pensamos que la educación, el acceso a la educación era un privilegio de pocos. Por supuesto, no se pagaron a muchos maestros ni muchas escuelas, fue una o dos escuelas, ¿sí? Pero hay un avance al fin. Bueno, hoy tenemos todas las escuelas de primeras letras que más o menos hasta este momento van a existir en el actual territorio argentino. En Salta, algunas cuestiones a mencionar. Entonces, la reforma borbónica va a tener consecuencia en la creación de la gobernación e intendencia de Salta, con capital aquí, todas estas ciudades subordinadas, y la división, ¿no?, del obispado y la creación de una nueva diócesis en Salta hacia inicio del siglo XIX. La primera orden religiosa que va a llegar en el periodo colonial al actual territorio de Salta va a ser la orden de los franciscanos. ¿Sí? Esta orden de los franciscanos, bueno, ahí tenemos una imagen un poco más contemporánea de 1919 de la iglesia de San Francisco, la reconocerán. Bueno, y otra más contemporánea abajo también. Entonces, esta orden religiosa, si bien había llegado previamente desde el Alto Perú, con la finalidad de realizar misiones y dirigirse hacia el Paraguay, finalmente se va a radicar en Salta, ¿sí? Y va a crear no solo una iglesia, sino un convento. Una particularidad es que si ustedes visitan el museo de la iglesia de San Francisco, van a encontrarse con la enorme obra vinculada a la imprenta que va a tener esta orden, ¿no?, en la actual provincia de Salta.
En términos pedagógicos, dice la historiadora Cadena de Heslin que la Orden de San Francisco crea una escuela de primeras letras, pero su funcionamiento fue bastante esporádico y estuvo sujeto a diferentes vaivenes. Más allá de esos, los datos que he podido recoger de la visita a esta institución y de quienes oficiaban de guía en el recorrido por este museo, sabemos, obtenemos la información de que en ese convento, que está anexo a la iglesia, funcionaba una escuela de primeras letras y había una fuerte preocupación, ocupación misionera por la orden de los franciscanos, pero también una fuerte preocupación por no solo la educación de los niños pobres, sino la enseñanza de oficios. Entonces, esta es una importancia en términos de obra pedagógica, ¿no? De niños pobres. Vamos a ver que los jesuitas se ocupan fundamentalmente de otro sector social. La orden de los mercedarios, ¿no? Ustedes recordarán, no serán la iglesia de la Merced. Bueno, esta va a ser la primera iglesia de la Merced o de la orden de los mercedarios que se construye a fines del siglo XVII. Esta iglesia, el edificio ya no existe, fue derruido y demolido. Funcionaba o se radicaba en la iglesia y el convento en la actual, en la cuadra, en la manzana que actualmente está, en la que está ubicada la escuela Zorrilla. Estoy tratando de mencionar las calles, ¿no? Calle 20 de febrero y España. Casero, España, 20 de febrero, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces va a ser ahí, más o menos allí donde funcionaba esta iglesia y el convento. En esta orden bueno, ahí tenemos el nuevo edificio, ¿no? El actual edificio que funciona en la calle Casero, se termina de construir en 1914, no en el lugar estricto donde funcionaba, sino a la vuelta, digamos. ¿Por qué mencionamos esta institución? Porque esta institución también, en esta institución va a funcionar un colegio para la formación de sacerdotes, un colegio preparatorio, ¿sí? Y bueno, actualmente allí funciona la escuela Zorrilla en ese espacio físico. Ya vamos a ver la historia a grandes rasgos de la escuela Zorrilla más adelante, ¿sí? Porque en su momento en esta institución va a funcionar o se va a trasladar el primer colegio nacional de Salta, hasta que se traslada a su actual edificio, ¿sí? Pero bueno, sepamos que esta orden también tuvo una obra pedagógica importante, menor a la de los jesuitas, pero tuvo una obra pedagógica importante. Bueno, ahí está la imagen de la actual escuela Zorrilla, que es donde funcionaba la antigua iglesia y el antiguo convento, el antiguo colegio. La Compañía de Jesús en Salta. La Compañía de Jesús, la orden de los jesuitas, va a llegar a Salta, de nuevo, como las otras órdenes religiosas, con la intención de llegar desde el Alto Perú, con la intención de realizar misiones de camino hacia el Paraguay, hasta que finalmente se termina radicando en Salta y tiene una importantísima obra pedagógica. En 1612 se radica en Salta, tiene una importante obra pedagógica hasta su expulsión en 1767. Tenemos algunas imágenes de la iglesia de la Compañía de Jesús, una de las últimas imágenes antes de ser derruida y demolida, donde se ve exactamente la ubicación. Calle Caseros, ¿sí? Ahí en diagonal al Cabildo, ahí funcionaba la iglesia de la Compañía de Jesús y a su costado el convento. La Compañía de Jesús fundó en Salta un colegio preparatorio, un colegio jesuita preparatorio, donde van a formarse algunas personalidades políticas eminentes de la provincia de Salta, entre ellos Martín Miguel de Güemes y sus hermanos. Hasta su expulsión, cuando va a ser cerrada esta institución. Tras la expulsión de los jesuitas, quienes van a asumir la obra pedagógica van a ser los franciscanos, y también en la provincia de Salta. Y un poco para comentar, para que conozcamos un poquito esta historia,
Allí tenemos una iglesia, la imagen, un dibujo de lo que fue la réplica de nuestra primera iglesia matriz, sería como la especie de catedral, una primera iglesia matriz, ¿sí? Que funcionaba en la misma cuadra donde está actualmente la catedral, ¿sí? Pero un poquitito hacia una de las esquinas. Esta iglesia matriz, cuando va a ser derruida por las condiciones en las que se edificaban los edificios en ese momento, muy precarias, esa iglesia va a ser derruida cuando Salta se transforma en el nuevo obispado. En el obispado de Salta se busca construir una catedral para que se transforme en la iglesia matriz. Pero a falta de esa catedral, funciona y oficia como catedral o casa o la iglesia matriz de Salta, la vieja iglesia de la Compañía de Jesús. La orden ya había sido expulsada, entonces funcionó por un momento, por un buen tiempo, funcionó como la iglesia matriz de Salta, hasta que finalmente se termina, bueno, ahí está, de construir la iglesia matriz nueva, y esta iglesia va a ser derruida. Educación de la mujer. Eh, no van a existir instituciones pedagógicas, vamos a mencionar una ahora, pero en realidad no corresponde a este periodo estrictamente, sino corresponde a un periodo mucho más adelante, pero lo vamos a señalar. No van a existir instituciones educativas formalizadas destinadas a la educación de la mujer en la provincia de Salta durante este periodo. El acceso a la educación por parte de las hijas, de los sectores acomodados y de algunos pocos sectores, que a las niñas y mujeres cuyos padres las autorizaban, porque no estaba siempre bien visto el acceso a este tipo de instrucción, ocurría a cargo de maestras particulares o preceptoras particulares. Es en el caso de Salta, se va a dar esta situación y la historiadora Cadena de Heslin va a reconocer, ¿sí?, la formación de estas niñas a cargo de una serie de maestras, ¿sí? Una de ellas, que está nombrada por la historiadora Cadena de Heslin, va a ser Josefa Gómez de Alarcón, que se va a encargar ella funda su propia escuela particular, a donde asistían algunas niñas, y cuando ella termina de realizar esta función, en la muerte de ella, la van a continuar en su obra pedagógica otras dos maestras, que van a ser las hermanas Margarita Antonia y Manuela Gauna. Entonces, esta va a ser el estado de la educación de la mujer en la provincia de Salta. Aquí mencionamos, nos adelantamos un poco en el tiempo y vamos a mencionar a esta señora Manuela Martínez de Ganas y Tineo, quien va a ser la responsable, gracias a una donación que hace del terreno para que funcione una escuela para niñas pobres y también para niñas de familias de mejor posición, una escuela para niñas que funcionó. Ahí tenemos una imagen del actual colegio del Jesús. Entonces va a quedar a cargo de unas hermanas, las hermanas esclavas del corazón de Jesús, ¿sí?, venidas de Chile, y después otro grupo de hermanas que vienen de Catamarca. Van a ocuparse de esta obra pedagógica hasta que a fines del siglo XIX se anexa a esta obra pedagógica de escuelas de primeras letras y colegio para niñas una institución que se encargó de formar a las mujeres y las preparó en las funciones de futuras preceptoras. Lo que o lo que más adelante va a entenderse como la formación de maestras normales. Entonces, esta institución va a ser pionera en la formación de las mujeres, no solo de niñas huérfanas, en los oficios, en las artes domésticas, en las primeras letras, en doctrina cristiana, sino que más adelante entonces se va a anexar la primera escuela superior de graduadas del Colegio de Jesús, donde se forman a las futuras preceptoras. Bien. Va a haber otra institución que debemos mencionar,
que si bien no es una institución estrictamente pedagógica, pero está vinculada a la asistencia social. Entonces se va a crear en el Hospital de San Bernardo, el Hospital de San Andrés, a cargo de los hermanos vietnamitas, y más adelante esta institución se transforma en el convento de monjas de las Carmelitas Descalzas, ¿no? Que tienen toda esta característica que conocemos hasta el día de hoy, ¿no? de ser una institución de reclusión perpetua, donde van a ingresar muchas mujeres salteñas, hijas de los sectores acomodados, a realizar esta vida religiosa. Sabemos que el acceso a los conventos en el periodo colonial para las mujeres era una vía de preservación de aquellas mujeres. Había varios orígenes, ¿no? Pero aquellas niñas y mujeres que no habían logrado casarse ingresaban al convento, algunas por vocación, por supuesto, pero era una forma de preservar el estatus social, ¿no? El acceso a una institución vinculada a la Iglesia Católica. Por eso mencionamos a esta institución. Bueno, periodo independentista, a grandes rasgos. Va a haber una renovación en términos de un nuevo ideario pedagógico, que tampoco tuvo grandes consecuencias en su momento por la coyuntura, ¿no? que se atravesaba con las guerras de las independencias. ¿Qué transformaciones podemos mencionar? Bueno, el Cabildo autoriza a estos preceptores, maestros particulares, a impartir clases, y uno de los motivos eran la imposibilidad del acceso de grandes sectores de la sociedad a educarse, porque eran muy reducidas las instituciones educativas. La mayoría de ellas estaban en manos de las órdenes religiosas, de la Iglesia Católica. Es aquí que el Cabildo autoriza a preceptores particulares a impartir clase, y para ello también era necesario que estos preceptores alquilasen una pieza en una casa colonial donde se impartían clases, primeras letras. Un rasgo y una renovación central va a ser que no solo se autoriza a los preceptores a alquilar una pieza, a impartir clases y cobrar un estipendio, por supuesto, a quienes accedían, sino que en el caso del Cabildo de Buenos Aires se va a impulsar el financiamiento de algunos maestros, se le va a aumentar el recurso que se le da para que el maestro pudiera costearse una pieza en una casa colonial donde se impartía clase, la pieza de la vivienda del preceptor, y para alivianar el gasto que implicaba el acceso a la educación de los niños que no podían pagar por el acceso a la educación. Ahí tenemos la imagen de una casa colonial. En realidad, bueno, habría que buscar otra de estas casas que eran de 2 patios y amplias, porque por lo general fueron las casas en las que se radicaron estas nuevas escuelas. Tenemos que mencionar lo siguiente: la mayoría de lo que hoy llamamos escuelas funcionaban en los conventos, en las parroquias, todas las escuelas de primeras letras. No existía ni por asomo todavía esta lógica que hoy tenemos muy instalada de que una escuela tiene un espacio físico propio, delimitado y especializado en la función de educar, una escuela, como la llamamos propiamente dicha. No existían. O sea, el impartir clase implicaba una actividad anexa y colateral a una institución que tenía otras finalidades y otras funciones, como los conventos, las iglesias, las parroquias. Se cedía un pedacito de esa institución para realizar esa actividad. Entonces, aquí hay un cambio, y esto lo menciona Ana María Montenegro, que es una historiadora que hace un estudio sobre todos los cambios que se dan en materia de edilicia en las escuelas de Buenos Aires, y ella va recuperando cómo aquí hay sí un cambio fundamental, y es que se empiezan a autorizar el alquiler de salones en casas de familias coloniales para impartir clases. De estos maestros particulares privados, podríamos decir particulares, o algunos alquileres por parte del propio aparato administrativo del Estado. Bueno, y otro cambio, y esto lo menciona también Ana María Montenegro, en el caso de Buenos Aires, es que se autorizó el uso de un salón del Cabildo para impartir estudios de primeras letras.
Ahí tenemos una imagen del Cabildo de Jujuy en realidad. Bueno, sin embargo, más allá de estas transformaciones, van a haber muchas continuidades en relación a la educación del periodo colonial. Y una de estas continuidades centrales va a ser que todavía predomina la impronta fuertemente religiosa en los estudios de primeras letras. No solo porque muchas escuelas de primeras letras siguen funcionando en conventos, en parroquias, sino porque toda la práctica educativa estaba eh, atravesada por este espíritu religioso. El calendario escolar mismo estaba atravesado por el espíritu religioso. Las clases empezaban el miércoles de cenizas y finalizaban un periodo unos días antes de los periodos previos a la Navidad. Entonces había una serie de feriados, hoy podríamos decir feriados o días de no escolares, y estaban todos sujetos a las festividades del santoral católico. Las clases se impartían en los horarios que habían sido impuestos por la propia Iglesia Católica en forma alterna, a la mañana, a la tarde se asistía a misa. Los rituales escolares estaban vinculados a todo este espíritu religioso de iniciar la jornada escolar con una oración y finalizarla con una oración y a la tarde ir a misa. Los sábados, algunos sábados, destinarlos también al estudio de la doctrina cristiana. Entonces, todo el ritual, el contenido, todavía sigue imbuido de este espíritu religioso. De definición, bueno, simbólica del espacio urbano, el periodo independentista, entonces se van a dar una serie de transformaciones en el plano simbólico, de instituir, ya con la Asamblea de 1813, toda una simbología que hace alusión a esta idea de emancipación, ¿no? de la corona española y de revalorizar este sentimiento de adhesión a la patria. Bueno, ahí vemos algunas simbologías que se dan en el espacio urbano y acá, perdón. Entonces podríamos decir que hay un cambio radical en materia pedagógica y finalidad política, y es que educar ya no es solo evangelizar, ya no es formar el fiel o un súbdito fiel de la corona. Educar pasa a ser ahora formar al ciudadano de un futuro Estado independiente. Entonces, la educación en el periodo revolucionario, las anteriores escuelas de primeras letras, después denominadas escuelas del rey, pasan a ser denominadas escuelas de la patria. La administración, no en su totalidad, pero empieza a estar regulada por el aparato administrativo del nuevo Estado. Hay todo un contenido y simbología nuevo y que se adopta en las escuelas por muchos caminos diferentes. Uno de ellos fue el reglamento de las escuelas del norte realizado por Manuel Belgrano, en el que se manda a incorporar como simbología en las puertas de las escuelas el escudo que instituye la Asamblea de 1813, ¿no? el himno nacional y toda esta simbología patria. De acá, ¿no? Incorporar como una nueva simbología de estas escuelas de la patria. Este nuevo ideario, que tiene ideas ilustradas y liberales, va a tener su impronta y su impacto a partir de dos referentes del movimiento independentista, Manuel Belgrano y Mariano Moreno. A Mariano Moreno se le reconoce como secretario de la primera junta el impulsar 3 medidas que van a tener impacto pedagógico. La creación de una biblioteca, y pensemos la importancia que tenían las bibliotecas en ese momento, porque permitían el acceso a los libros y a la renovación de las ideas políticas de la sociedad. Sabemos que el acceso a los libros era un privilegio de pocos y estaba por lo general en manos de la Iglesia. Es una biblioteca pública por la iniciativa de Mariano Moreno, la creación de del diario La Gaceta de Buenos Aires, en el cual se difunden estas ideas, y la traducción de la primera parte del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, donde aparecen esta idea de un Estado liberal, ilustrado, y la idea de libertad, igualdad, fraternidad. Su traducción y
y la decisión de que este contrato social traducido e impreso por la imprenta de la Casa de Niños Expósitos sea difundido como material de lectura y de pedagógico en las escuelas de la patria. Mariano Moreno, no solo el impulsor de la creación de esa escuela de práctica de arquitectura, de dibujo, desde como secretario consulado, sino que, y es muy conocido esta historia de Mariano Moreno, va a destinar el premio que él recibe por su participación a cargo del Ejército del Norte, va a destinar ese premio íntegro a la construcción de 4 escuelas en el norte del país. Y va a redactar un reglamento general de escuelas. Bueno, ahí tenemos las escuelas que van a mandar a ser construidas, un reglamento general de escuelas para regular la vida de estas instituciones, que va a tener importancia central porque va a ser adoptado por muchas escuelas, no solo las escuelas a las cuales estaba destinado este premio, sino también va a ser adoptado en la provincia de Salta. Dice la historiadora Teresa Cadena de Gesli que el reglamento fue adoptado en la provincia de Salta y transcribe ella el artículo 5, cómo se reglamenta y se incorpora este reglamento en la provincia de Salta. Dice el artículo 5, que dice: se enseñará en las escuelas a leer, escribir, contar, la gramática castellana, los fundamentos de nuestra sagrada religión y la doctrina cristiana por el Catecismo de Astete, el compendio de Ponget, los primeros rudimentos sobre el origen y el objeto de la sociedad, los derechos del hombre en esta y sus obligaciones hacia la y el gobierno que la rigen. Otra importancia de Manuel Belgrano va a ser sus ideas, que hoy se entienden como tremendamente renovadoras y rupturistas en términos de ser promotor de la educación de la mujer. En realidad él entendía que para un pueblo emancipado era central la educación como un motor de la emancipación, ¿no? de la mirada de estos ciudadanos. Y él propone e impulsa la educación de la mujer, se ocupa y se preocupa por el estado en el que se encontraba la educación de la mujer. Sin embargo, van a haber todavía continuidades en este periodo en términos de limitaciones en el acceso a la educación. No existe un sistema educativo nacional estatal, no existe un Estado que se haga cargo de garantizar la educación, de regularla, ¿no? y de hacerla universal. Todavía sigue siendo un privilegio al que pocos acceden, salvo excepciones y varias que se empiezan a dar, pero sigue siendo un bien cultural de restringido acceso en la población. Ni siquiera este reglamento de la Escuela del Norte del Belgrano habilitan el ingreso a los sectores vinculados a las castas, ¿no? de la sociedad. Todavía están excluidos. Entonces, cambios en materia educativa en las denominaciones. Escuela de primeras letras, después escuelas del rey, bueno, los colegios jesuitas, la universidad cambia de denominación. Las escuelas de primeras letras pasarán a llamarse escuelas de la patria, el colegio jesuita preparatorio, el colegio de la Unión del Sur, y la universidad quedará allí hasta que en el periodo que sigue vamos a ver cuando se construye una nueva universidad y se instituye, que va a ser la Universidad de Buenos Aires, con otra impronta y otra lógica diferente. Entonces, hasta aquí terminamos con esta primera clase del eje número 2, que implica la presentación de estos antecedentes en la organización de la educación previas a la construcción de sistemas educativos nacionales y estatales.